La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a este auditorio Enrique González Vargas para ser parte de los conversatorios universitarios El Derecho está en tu vida. Agradecemos la presencia de nuestra directora de la Facultad de Derecho, la maestra María José Bernaldez Aguilar. Saludamos la presencia del doctor Raúl Horacio Arenas Valdés, integrante del Cuerpo Académico Justicia Penal y Buen Gobierno y moderador de este evento. Saludamos la presencia del doctor Juan Carlos Ortega Castro, magistrado del Poder Judicial de la Federación. Nos honra con su presencia la maestra Abigail Ocampo Álvarez, jueza del Poder Judicial de la Federación. También contamos con la presencia del doctor Ricardo Garduño Pasten, magistrado del Poder Judicial de la Federación. Para este inicio, cedo el uso de la voz al doctor Raúl Horacio Arenas Valdés, quien moderará este evento. Gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco la presencia de la directora de esta facultad, la maestra María José Bernaldez Aguilar, la presencia de mi compañero Gustavo Aguilera Izaguirre, también integrante del cuerpo académico, la presencia de la jueza Abigail Ocampo Álvarez, del magistrado Juan Carlos Ortega Castro y del magistrado Ricardo Garduño Pastén. Como la otra vez, con el afán de que esto sea de la mejor manera y que haya mucha solvencia al otorgar el uso de la palabra, se han puesto de acuerdo nuestros invitados para llevar a cabo esta reunión con nosotros, con ustedes, compañeras y compañeros alumnos. Va dirigido hacia ustedes, va dirigido a facilitarles los conocimientos necesarios y, por favor, las dudas que tengan, háganla saber para que los magistrados y la jueza aquí presentes les hagan, les solventen la duda. Voy a dar uso de la palabra al magistrado Ricardo Garduño Pastén para que vaya llevando precisamente la sesión de este evento. Por favor, si es tan amable. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestra María José. Es un honor y un gusto estar en esta universidad. A mis compañeros juzgadores y bueno, a quienes integran este panel y también a ustedes como estudiantes, pues les saludo con mucho gusto. Se preguntarán ustedes qué hacen tres jueces hablando de derecho. Y fíjense que quizá para ustedes pues no les resulte tan extraño porque a últimas fechas es común que también los jueces y magistrados participemos en eventos públicos. Anteriormente como que estábamos muy resguardados, pero bueno, decidimos y creímos que también era importante que conocieran la función que desarrollamos y además también salir un poco de la trinchera ahí donde estábamos guardados. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, decirles, saben, ustedes son estudiantes, tienen que estar conscientes en que tienen ustedes que priorizar y tienen que difundir la cultura de legalidad. Tienen que tener claro que un Estado, precisamente un Estado de derecho, solamente puede funcionar cuando hay armonía en el Estado. Les pregunto a ustedes, ¿saben cómo es posible tener armonía en un Estado? Pues yo creo que es sumamente complejo pensar en una respuesta única. Pero les digo, al menos históricamente se cree que lo ideal es que haya una división de actividades. Fíjense, les pregunto, ¿cómo creen que sería la vida si solamente existiera un jefe? Si solamente existiera una persona que dijera qué es lo que tenemos que hacer. ¿Creen que un país, un estado, la propia familia, creen que podría funcionar bien? Es más, un salón de clases, ¿creen que pudiera funcionar si se hiciera lo que determinara el jefe de grupo? ¿O creen que es más conveniente que haya una división, que haya un grupo de personas? Yo creo que
lo correcto es que haya una división. Por ejemplo, el día de hoy nosotros venimos a platicar. Imagínense que no trajéramos divididos los temas, que no tuviéramos conciencia de cuál es la importancia de aquello que les queremos transmitir. Yo creo que esto se convertiría en un caos y terminaríamos probablemente molestos entre nosotros porque nos estaríamos robando las ideas. Por eso creo yo que en todas partes es importante que haya orden, que haya una organización. Eso sin perder de vista que finalmente somos un todo. Entonces, a mí me parece que es importante que ustedes como estudiantes tengan clara esa importancia, ¿sí? El Estado es uno, pero tiene que estar dividido. Ahora, ¿cómo se ha dividido tradicionalmente? Bueno, pues creo que aquí desde la primaria creo que tenemos claro que estamos divididos en poder ejecutivo, legislativo y ¿cuál otro? Nosotros como jueces o juzgadores, ¿a cuál pertenecemos? Al judicial. Sí, exacto. Sí. Entonces, esa digamos que es la división clásica. Ahora, también quizá puede parecer, pues no sé si soberbio pensar que esa es la división correcta y que no cabe la posibilidad de una división diferente. Probablemente ya en sus generaciones ustedes ideen a lo mejor que exista un cuarto, un quinto, un sexto poder y que de esa manera funcione mejor. Pero nosotros les podemos decir que hasta el día de hoy la manera en la que se ha considerado más adecuada en que se puede desarrollar un Estado, pues es en que exista esa triple división hasta este momento, repito. Ahora, también los invito a reflexionar, cuando ustedes tengan la idea de realizar un cambio y decir, no, es que no deben ser 3 poderes, deben ser 5 o 7, los que ustedes consideren, pues también tienen que meditar y yo les invitaría a que reflexionaran todo lo que ya ha avanzado cada poder. El México que tenemos hoy es un México que ya ha sufrido, es un México que al día de hoy nos presenta un panorama que es consecuencia de todo lo que se ha vivido. Entonces también pensar, vamos a cambiarlo y vamos a hacerlo de lado y todo lo que ya transcurrimos no sirvió. No, creo que también yo les invitaría a que reflexionaran esa situación. Sí es importante tener ideas novedosas, pero también hay que aprovechar lo que ya vivimos. Y hasta ahora, yo les digo, hasta ahora la historia muestra que esta forma de división tripartita pues es la más adecuada. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cómo participan ustedes en esa división de poderes? A ver, ¿cómo creen ustedes? ¿Cómo participan ustedes en esa división de poderes? Como estudiantes, ¿cómo participan ustedes? ¿Cómo consideran que participan? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Cómo creen que participan? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? A ver, ¿cómo participan? Me interesa y por eso le digo a los otros poderes que se porten bien, pues, o sea, que los estamos viendo y que lo que nosotros queremos, porque están ahí para representarnos, es que hagan ciertas cosas, es que las cumplan. Sí, esa es una de las maneras en las que participamos. Y ustedes, fíjense, ustedes como abogados, yo creo que ustedes deben tener muy claro precisamente que su función es importante, es relevante, es trascendente. Porque miren, el día de mañana ustedes ya van a estar incorporados a la vida activa, si es que no ya lo están, a la vida real. Y en esa vida real, nosotros como abogados, ¿dónde normalmente tenemos más cabida? A ver, ¿en qué poder creen que tenemos más injerencia? ¿En el legislativo, en el ejecutivo o en el judicial? En el judicial. Entonces creo que por eso para nosotros los abogados es tan importante tener clara esa división de poderes, sin dejar de lado que somos una sola nación. Eso creo que lo tenemos muy claro. Fíjense, aquí fíjense, cuando hablamos de división de poderes, a mí me parece, y quise traer a colación, hace un momento lo platicaba con el maestro Arenas, fíjense que hace tiempo tuve la oportunidad de participar en una visita in situ que nos practicó Gafi,
a México. Entonces recuerdo que ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores nos sentaron pues a gente de todos los poderes, entiendo, ¿no? Yo tuve la fortuna de ir por parte del Poder Judicial. Entonces recuerdo que nos sentaron y comenzaron los jueces extranjeros a preguntarnos. Entonces en ese momento, pues yo iba por el Poder Judicial, había alguien por el Poder Legislativo, había alguien por el Poder Ejecutivo. Dentro del Ejecutivo estaba el Procurador General de la República en aquel momento, no recuerdo si era el Fiscal General, pero bueno, estaba él. Entonces, fíjense que comenzaron a hacernos preguntas. Y para ellos era muy importante esa división de poderes, era muy importante para ver que no estuviera, digamos, coloquialmente, pues que no hubiera mano negra en lo que estaba sucediendo. Así, ese era el punto. Pero fíjense, cuando ya nos estaban realizando preguntas, yo recuerdo que conmigo pues había gente también del Poder Judicial que digamos que me estaba respaldando en ese momento, aunque son mis superiores, así los veo, pues en ese momento digamos eran quienes me decían cuándo intervenir o no. Entonces recuerdo que le hacen una pregunta a alguien del Poder Ejecutivo y se quedó pensando, porque eran temas jurídicos. Y discúlpenme, pero pues los temas jurídicos creo que los conocemos más pues los juristas, ¿no? A lo mejor era algo muy sencillo, pero bueno, el punto es que cuando preguntan algo, yo dije, ¿contesto o no contesto? Entonces le pregunté a quien en ese momento me había llevado al evento y le dije, oiga, ¿puedo contestar? Y en ese momento fíjense lo que me dijo. Me dijo, Ricardo, en este momento México es uno. ¿Contesta? Claro que vas a contestar. A mí esto me invita a la reflexión hoy cuando hablamos de división de poderes. La división de poderes no implica estar peleados entre nosotros, claro que nos podemos apoyar, pero cada quien tiene precisamente delimitadas sus funciones, cada quien tiene delimitadas constitucionalmente las actividades que le corresponden y no puede tener injerencia en la otra, en la otra área, porque entonces ya está invadiendo y ya no está permitiendo que esto fluya bien. Este ejemplo que les digo sucede en todos lados, en su familia, entre hermanos, ¿no? Nos podemos pelear entre nosotros, pero al final de cuentas estamos unidos. En sus salones, por ejemplo aquí, que si yo le doy clases al grupo 5 y el grupo 5 no se lleva bien con el grupo 6, ¿no? Por decir, ¿no? Pero al final de cuentas, fíjense, si está compitiendo en algún evento, no sé, en juicios orales, nuestra universidad, la Facultad de Derecho, y les digo nuestra facultad porque yo soy egresado de aquí, si está concursando nuestra facultad contra la UNAM, por ejemplo, no nos vamos a unir para que esta universidad sea la que resulte ganadora, ¿nos vamos a unir o no? ¿No? Y también, ¿pero qué resulta? Fíjense, puede estar peleada esta universidad, digamos, por llamarlo de alguna forma, con la UNAM, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que haya esa división en una competencia. Pero ¿qué sucede si también después quien está concursando es México contra Estados Unidos? ¿No nos vamos a unir la UAM con la UNAM? Nos vamos a unir, ¿verdad? Entonces, yo, ¿qué veo? ¿Qué veo? Y esto es lo que les quiero comentar. Creo que no hay que confundir las ideologías que podemos tener, que esas son, pues a veces, muy personales. Pero si ya la Constitución, fíjense, si ya la Constitución y nuestra historia nos dijo, ¿saben qué? Hay que dividir así los poderes, porque ya son consecuencia de muchos estudios y esta es la manera en la que vamos a funcionar mejor. Pues yo les invitaría a ustedes a que reflexionaran. ¿Cuál es una de las maneras en las que contribuyen a esa división de poderes, en las que contribuyen a que exista ese equilibrio, esa democracia, como decía su compañera? Pues respetando las leyes, vamos respetando las leyes, y la ley suprema de México es nuestra Constitución. Y si nuestra Constitución habla de que existe una división de poderes y tiene claramente asignado a cada uno determinadas funciones, a esas nos tenemos que limitar. De lo contrario, puede existir una invasión y entonces esto ya no va a haber coherencia, vamos a terminar enojados los de un poder con los del otro, como ahorita si por ejemplo les repito, yo le robo algún tema a mis compañeros, pues también me van a decir, oye, ya me robaste el tema. Bueno, hay que buscar el equilibrio entre los poderes. Es esa una garantía
de la democracia en México, ¿sí? Y respetando mis 10 minutos, pues ahora le cedo el uso de la voz a mi compañera jueza Abigail, por favor. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por la invitación, maestra, doctor. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que están todas y todos aquí. Pues como dice mi compañero Ricardo, más que nada nuestra finalidad es, pues, ya no estamos como guardaditos ahí en nuestra trinchera. Antes decían que los jueces, pues, nos dábamos a conocer por nuestras sentencias, pero resulta que la actualidad y los chicos de ahora, como ustedes, ya no leen todas las sentencias. Entonces, queremos que sepan qué es lo que hacemos, ¿no? Qué estamos haciendo por la sociedad, por nuestro México. Y bueno, continuando con el tema de mi compañero, ya que habló de división de poderes, algo muy ligado y que ahora ustedes han escuchado mucho es la independencia judicial, ¿no? La importancia que tiene la independencia judicial en esta división de poderes. Sí saben que ayer hubo una marcha a nivel nacional, ¿verdad? ¿Y qué defendía la marcha? La democracia, ¿no? Y dentro de la democracia, como decía la compañera, pues es parte de decir, mi voto está ahí, pero te lo di y te voy a vigilar qué es lo que estás haciendo. Y el Poder Judicial es precisamente una de las labores que realiza, ¿verdad? Escucharon cuando nos levantamos en el Poder Judicial y que decíamos, somos los guardianes de la Constitución. Es un lema que tenemos en el Poder Judicial. Somos los guardianes de la Constitución. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que hacer cumplir la Constitución. Cuando yo tomé protesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mis compañeros tomaron protesta como jueces, eso es lo que decimos. Vamos a hacer guardar y hacer cumplir la Constitución, porque somos los que vamos a velar si efectivamente los otros dos poderes cumplen con su deber que les dice la Constitución y la ley. Esa es nuestra chamba, ¿verdad? Y pues diría mi hija, mi primer chamba la tengo que cuidar bien. Entonces, fíjense lo importante que es que un juez sea independiente. El ministro Aguilar tiene una frase y para mí es muy importante y dice, un juez que no es independiente es el mandadero de alguien, no es un verdadero juez. Y pues sí, precisamente a mí quien me manda, ¿verdad? Es únicamente la Constitución. Cuando yo voy a revisar una sentencia, voy a emitir una sentencia, únicamente me tengo que fijar en el caso y qué es lo que dice la Constitución, los tratados internacionales que contemplan derechos humanos y la ley. Es por lo único. No puedo yo ver qué me va a decir, oiga, magistrado, ¿usted qué piensa aquí y cómo voy a emitir la sentencia? No, porque ya vería injerencia de otra persona. Y él puede tener, pues a lo mejor puede ser compadre de quien lleva ese asunto, ¿no? Y ya habría una injerencia en esa sentencia. Eso es la independencia judicial. Que nadie interfiere en la decisión que toman los jueces, ¿no? Imagínense si a mí me dijeran, oye, vamos a ver cómo puedes tú dictar esta sentencia o vamos a negociar, ¿no? ¿Creen que ustedes que un juez pueda negociar? No. ¿Con qué negocio yo? Pues solo con mis sentencias. Y con eso no se puede negociar. El juez es independiente. El juez emite sus sentencias conforme a la Constitución. Y los jueces de amparo, imagínense la independencia que debemos de tener con mayor razón. ¿Por qué? Porque lo que verificamos es que los poderes, el ejecutivo y el legislativo, cumplan con su función, ¿no? Si alguien de ustedes ahorita dice, oye, ¿sabes qué? Mi papá está enfermo y no le dan medicamento, está violentando esa institución de salud un derecho humano. ¿El derecho humano a qué?
a la salud. ¿Y quién creen que podría ayudarles a que esa autoridad le dé a su papá el derecho a la salud? El juez de amparo, el Poder Judicial de la Federación. Pero si no hubiese independencia judicial, no lo podría hacer. Por eso es que ahora ustedes en las marchas, y ayer en la marcha, aún cuando se habla de democracia, nosotros lo que queremos es independencia judicial. Nadie puede decirnos qué hacer o qué decir. Y si bien es cierto, muchos piensan que no podremos tener un espacio para comunicar esto, han cambiado los tiempos. Ahora tenemos que salir a decirles a ustedes qué es lo que hacemos. Y que también sean parte de defender la democracia y la independencia judicial. Si ustedes no ejercen su democracia y no nos apoyan con cubrir esta parte de la independencia judicial, no sé qué México van a tener. Porque como quiera nosotros, pues ya avanzamos. Como quiera nosotros, ya tuvimos un México democrático e independiente. Pero ustedes, ¿qué quieren? ¿Qué quieren para sus hijos? ¿Qué México democrático quieren para sus hijos? ¿Y qué jueces independientes quieren? Entonces, pónganse las pilas, vean que esto a lo mejor ya ahorita en la parte que ustedes están no es mucho de clase, pero esto es desde la primaria. La división de poderes, como decía el compañero, la sabemos desde la primaria. Por eso es que nosotros estamos aquí para compartirles qué es lo que hacemos en el Poder Judicial y la importancia que tiene de que seamos jueces independientes. Hubo un caso de la Corte Interamericana y que para mí sí es muy importante, es el caso de la Corte contra Perú, en el que precisamente quien estaba en ese momento en el poder, pues quería reelección. Y entonces le abren un juicio político, si les parece algo común, pero no es un caso de Perú, lo llevan a juicio político a este ministro de la Corte. Y entonces, pues, lo destituyen como ministro y él se va hasta la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana de lo que habla en esa sentencia es de la independencia judicial. En principio, no podía ser motivo de juicio político. Y en segunda, tenía que tener un debido proceso para la destitución. ¿Por qué? Porque no le convenía a la persona, ¿no?, que lo que él decía dentro de su sentencia fuera bueno para una reelección. Y entonces aquí precisamente lo que la Corte dice, nadie puede estar encima de la independencia judicial. Y el tema que ahorita mi compañero va a continuar, precisamente algo que fortalece o blinda la independencia judicial es la buena selección de jueces y la vigilancia de los jueces. Para que los jueces sean independientes hay que buscar buenos jueces. ¿Y cómo es? Pues a través de una buena selección. Y ahorita que lo explique mi compañero van a ver que el llegar a ser un juez no es fácil. No es de, tú eres mi amigo y entonces vente, te invito al Poder Judicial y ahora vas a ser juez. No, la selección que se hace para tener buenos jueces es complicada. Estar acá no es fácil y se los podemos, por experiencia propia, nosotros tres decirles que llegar aquí a ser juez no es fácil. Entonces, lo que se busca para blindar esta independencia es esa buena selección y después la vigilancia que se tenga de los jueces para que precisamente no sean materia de corrupción. El Consejo de la Judicatura, que es el que nos rige y el que nos vigila, es el quien se encarga de verificar que no incurramos en responsabilidades administrativas. Nos abren procedimientos y después de ese procedimiento, si somos responsables administrativamente, llegamos a un cese. Entonces, mientras se dé esa verificación, porque también la Corte lo dice, a través de buena selección de jueces y buena vigilancia y cese de los jueces, se puede llegar a una buena independencia judicial. Muchas gracias. Voy a pasar para que conozcan un poquito del proceso de selección. Muchas gracias. Pues
Perdón, voy a continuar con el uso de la voz, pero así nos distribuimos los temas. Decía mi amiga y compañera Abigail, la jueza Abigail, ¿cómo se puede llegar a ser jueces? Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes le gustaría llegar a ser juez o jueza? A ver, levanten la mano quien quisiera ser juez o jueza. Bueno, les anticipo, van a tener problemas de tiroides, como yo, probablemente de diabetes, probablemente, no sé qué tantos males van a tener, pero gastritis, todo lo que termine en tis, todo eso lo van a tener. Bueno, fíjense que les voy a platicar algo de cómo todo ha evolucionado. Avi y yo somos más o menos contemporáneos de generación, los dos somos egresados de esta bella facultad. Y bueno, yo soy más grande que ella, tengo que aclararlo. Pero somos egresados de aquí. Y a los dos nos tocó precisamente la vida de meritorios, oficiales, actuarios, secretarios y toda esa carrera. Bueno, pero ¿qué creen? Fíjense que como todo, pues ha existido una evolución. Y no me dejará mentir, Avi. Y por eso es que hoy también queremos decirles, ahora existe una carrera judicial, hay que defender esa carrera judicial. Cualquiera de ustedes que aspira a ser juez o magistrado, pues a través de la carrera judicial en este momento se puede llegar. Y no es necesario, la verdad, lo voy a decir como normalmente y quizá muchos lo piensan, no es necesario tener un padrino, ¿no? La verdad, se puede llegar, pero con mucho esfuerzo. Y les preguntaría a ustedes, por ejemplo, si se van a someter a una cirugía, por ejemplo, una cirugía a corazón abierto, ¿con quién irían a esa cirugía? ¿Irían con un especialista o irían con un médico general? Y lo digo con respeto, ¿eh? Debe haber médicos generales buenísimos. ¿Irían con el especialista o no? Entonces, en teoría, dentro del poder, dentro de los poderes, si ustedes tuvieran que escoger a un juez, ¿lo escogerían como una persona que tiene toda una carrera para ser juez o escogerían a una persona general? Y ojo, no estoy diciendo que no sean buenos, pueden tener muy buenos razonamientos, pero ¿no creen que optarían por aquel que se ha tratado de especializar en el ramo judicial? Porque aparte, fíjense, ser juez o ser magistrado nos implica estar la mayor parte del tiempo estudiando. Y no me dejará mentir aquí, por ejemplo, nos acompaña mi amigo don Ramiro, y ayer, entre que anda uno haciendo una u otra actividad, 1 o 2 de la mañana prácticamente diario, nos estamos durmiendo y al otro día temprano, a las 7 de la mañana, los que venimos a dar clases ya estamos aquí. Entonces son muy pocas horas de dormir y la verdad, discúlpenme, es una carrera de mucha demanda. La carrera judicial es una carrera que nos demanda muchísimo tiempo. Entonces también yo creo que hasta es un reto, es un reto poder llegar a ser jueces. Bueno, actualmente en el Poder Judicial, fíjense que existen ya todos esos pasos para poder llegar a ser jueces o magistrados. Anteriormente, como decía, anteriormente iba uno, tocaba la puerta a un juzgado y bueno, si se podía se abría o no. Actualmente ya pueden estar haciendo sus prácticas judiciales, prácticas profesionales, servicio social y así van comenzando. Después los que quieren ser oficiales también ya se someten a exámenes de admisión y logran acceder. ¿Y quién puede acceder? ¿Quién creen que puede acceder a ocupar, digamos, el primer peldaño de la carrera judicial, que es el oficial? ¿Quién creen que puede llegar? ¿Cualquier persona o no? ¿Creen que puede llegar cualquier persona o no? Cualquier persona con preparación, porque les prometo que también no cualquier persona pasa esos exámenes. Se pueden ver muy sencillos, pero les juro que hay gente que nosotros luego creemos que tiene la intención de participar en el Poder Judicial y creemos que van a poder pasar el examen y no lo pasan. Entonces, sí, cualquier persona que se prepare va a poder estar ahí. Entonces yo me atrevería a decir, son especialistas desde un principio. ¿Y qué es la carrera judicial? Bueno, pues la carrera judicial es seguir toda una secuela de pasos para poder llegar, digamos, al máximo que, digamos, sería la titularidad. ¿Ustedes conocen a gente que trabaja en el Poder Judicial de la Federación? ¿Alguno de ustedes conoce a gente del Poder Judicial de la Federación? ¿Nadie conoce? Nadie conoce a gente. Bueno, pues les platico, ¿no?
creo que la mayor parte de aquellos que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación somos personas que hemos dado la vida a la institución. Y cuando digo que hemos dado la vida, así es, porque nos la pasamos la mayor parte del tiempo ahí, pero lo hacemos, creo que la mayor parte de las personas con el corazón y convencidos de que estamos laborando para la sociedad. Fíjense, hace un momento que decía la jueza Abigail, que decía que nosotros resguardamos la Constitución. Yo les platico de rápido cómo me incorporo al Poder Judicial. Aquí un maestro de la universidad vio que yo me traté de memorizar la Constitución porque dije, pues primero me tengo que saber la Constitución. Entonces un día me hace un examen oral, nos hace un examen oral y dice, a ver, dime un artículo. Le digo, ¿cuál? Y me dice el 5º. Entonces se lo empiezo a recetar con puntos y comas. Y me dice, ¿te sabes? Y me pide otro artículo, me sabía hasta el 24. Me dice, a ver, este otro. Y se lo digo de memoria. Y me dice, ¿te gustaría trabajar donde se resguarda la Constitución? Y yo dije, wow, pues estaba grande. Yo dije, pues yo creo que seguro es como de policía. Perdónenme, soy el primer profesionista de mi familia, entonces pues no sabía yo cómo era esto, ni sabía que había el amparo y todo esto. Entonces dije, me late la idea. Pero ya cuando vi que me llevan a un juzgado y que me sientan en una mesita bien chiquita, que apenas si cabía y que cosiendo expedientes, poniendo sellos, dije, así resguardo yo la Constitución. No, así se empieza resguardando la Constitución. Y eso es lo hermoso de los que somos parte del Poder Judicial de la Federación, los que creo yo que amamos de corazón esta cuestión. ¿Cuántas horas al día le dedica alguien que trabaja en el Poder Judicial? Muchísimas, ya lo dije. Ahora, ¿quién puede llegar? Cualquiera que se prepare. ¿Quién puede llegar a ser titular en el Poder Judicial de la Federación? Cualquier persona que se prepare. Yo fíjense que estuve reflexionando y dije, ¿les platico por qué amo al Poder Judicial o no les platico? Pero les platico. Miren, les comento. Corrí el año, no se crean. Fíjense, era estudiante yo de esta universidad. Entonces era yo meritorio en un juzgado. Es decir, no me pagaba ni un centavo. Nada. Cuando en eso, fíjense que muy lamentablemente mi madre, como seguramente la mamá o los familiares de ustedes, le detectan un problema en un seno, ¿no? Entonces, fíjense que dice mi madre, nos comenta, yo me tocó verla sufrir, ¿no? Para uno como hijo es una desesperación también no saber cómo puede uno apoyar, ¿no? Entonces fue con un médico y con otro y recuerdo que nos dijeron, son 40,000 pesos en aquellas épocas para hacerle los estudios. ¿Saben de dónde iba yo a sacar esa cantidad de dinero? Lo más que me había dado un juez así de una Navidad eran 300 pesos. Junten 40,000 pesos para un estudio más todo lo que venga. ¿Y saben qué? Pero Dios es muy grande y mi madre entre un médico y otro, bueno, pudo salir adelante y todavía hoy la tengo viva, bendito Dios. Pero ¿saben qué me enseñó el Poder Judicial? Que hasta la persona más humilde, esa que no puede salir adelante, esa que cree que está ahogado y que se está muriendo y que se está tragando, que tiene un nudo en la garganta, puede salir adelante. Esa es la carrera judicial. Esa es la carrera judicial y les prometo que es la que me permitió a mí llegar, como también le permitió a Abby. Les digo, si me permite Abby, voy a ventilar también sus papás, yo sé que eran comerciantes y también sé que no fue fácil que llegara aquí. No puedo hablar del magistrado Juan Carlos, porque no tengo el gusto de conocer más de su vida, pero sí les puedo hablar de mi compañero y les puedo hablar de mí y les puedo decir que cualquiera de ustedes que quiera ser juzgador, que quiera que realmente llegue a amar al Poder Judicial, puede ser parte de esto, puede ser parte de esta institución. Y por eso es importante esta carrera judicial, por eso es importante. ¿Por qué? Porque se puede llegar, de verdad se los prometo que con esfuerzo. No es necesario, porque además, fíjense, ¿cómo le digo, por ejemplo, yo a mi hija? ¿Cómo le digo a mi hija
que vaya y haga un examen, ¿cómo le doy los resultados? ¿Creen que yo lo podría hacer? ¿Podría hacer el examen por ella? Miren, para ser jueces tienen que pasar ahorita 3 exámenes, uno de conocimientos, otro práctico donde resuelven un caso y un examen verbal. Está casi imposible, la verdad es que es imposible. Se inscriben 1,500, 2,000 personas y quedan 10, 20 personas. Es algo muy complejo, pero se puede llegar. Entonces, jóvenes, creo que vale la pena pensar en, como dice la jueza Abigail, defender esto que ya construimos, defender el que se pueda llegar a ser juzgador a través de méritos, a través del esfuerzo. Y ojo, con esto no quiero decir que no haya abogados externos al Poder Judicial que no merezcan también llegar, pero claro, a través de los respectivos exámenes, ¿no? Porque de lo contrario, imagínense también que los esté juzgando a alguien que no sea especialista en la materia, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Como dijo la canción de aquel famoso cantante mexicano, ¿a dónde vamos a parar? ¿No? Bueno, de don Marco Antonio Solís, sí, claro. Claro, no creo que los jóvenes lo conozcan, pero bueno, si les hablara de Peso Pluma, déjenme lo escucho y les digo cuál es su canción de él. Bueno, yo con esto concluyo mi participación y le cedo el uso de la voz a la jueza Abigail. Muchas gracias. Bueno, y como ya vieron, el magistrado resumió súper rápido, pero bueno, los que veo que muy pocos alzaron la mano que quieren ser jueces, y juezas pues menos, pero yo les puedo compartir que yo soy del primer concurso exclusivo para mujeres, en donde participamos casi 1,700 mujeres a nivel nacional y solo quedamos 25 mujeres. Pero esto no es por decir que yo soy muy fregona, ¿verdad? Más bien quiero compartirles a las chicas que se puede llegar. Soy mamá de 2 niñas y aún con mis niñas pude llegar ahí. Se los comparto porque no hay que ponernos límites a las mujeres. Somos capaces de eso y de más. Hay mujeres súper competentes, pero que nos ponemos los llamados techos de cristal, los pisos pegajosos, y solitas nos estamos deteniendo a llegar a esos puestos, a esos lugares, a esos cargos que son tan importantes. Parte del Congreso, ¿no? Mujeres que decidan por el país, qué va a ser de las leyes, es muy importante. Chicas, no se detengan, continúen. Si son motivo de cualquier tipo de hostigamiento, ahora que ya se desenvuelvan laboralmente, hostigamiento laboral, sexual, no se queden calladas, porque por eso no nos animamos en subir. Y se los digo yo que mucho tiempo de híjole, quiero ser juez, pero me van a mandar a Timbuktu, mejor no hago el examen, ¿no? Entonces, gracias a Dios se dio este concurso donde nos permitían estar. Bueno, yo de aquí de Estado de México me fui 12 años de mi vida para hacer carrera judicial y llegar a ser juez. Pero ahora ya no. Ahora muchas compañeras que están en Toluca y se hacen jueces en Toluca. Entonces, no se limiten. La carrera judicial es hermosa. Y defender la Constitución, bueno, es lo mejor que pueden hacer porque no saben de todos los asuntos que tenemos. El tema que ahorita les voy a dar es precisamente nuestra Constitución. Como ustedes saben, del 1 al 29 tenemos los derechos humanos. Y estos derechos humanos que ahora también están en los tratados internacionales, recuerden que a partir de 2011 ya tenemos un bloque de constitucionalidad en donde también somos garantes de los derechos humanos que contemplan los tratados internacionales. Entonces, todos los asuntos que nos llegan a nosotros, ¿no? Que es precisamente parte de las garantías de la Constitución, es el juicio de amparo. Y todos los asuntos que vemos, de verdad, que si ustedes vieran, que dices, híjole, ¿de verdad puedo ayudar en esto? ¿Cómo ha ido evolucionando los derechos humanos? Antes, a lo mejor a ustedes ahorita ya no les hablan más que para historia de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Sin embargo, ahorita ya no podemos hacer esta distinción. Ahora ya todos los derechos humanos gozan de la misma jerarquía. Ya no podemos hablar de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y ustedes que están más enrolados ahorita en esto de lo electrónico, pues son los derechos casi de la cuarta generación, ¿verdad?
los derechos del medio ambiente, que ya venimos a tutelar hasta estos tiempos, si vieran cuánta violación a este derecho al medio ambiente hay ahorita, el agua, ¿no? Tenemos ahorita un problema del agua a nivel nacional impresionante. Y tan solo en mi juzgado tengo, por lo menos les puedo yo compartir experiencias de 10 asuntos que tengo de asuntos de Valle de Bravo, del agua. ¿Y qué creen que hago yo? Pues protejo el agua, ¿no? Pareciera que no, pero tengo que verificar a ver si una persona ya tiene un permiso para un pozo, ¿no? Para sacar agua, pues me andas disculpando, pero ahorita aunque tengas tu permiso, pues primero está que toda la población tenga ese acceso al agua. Entonces vean lo importante de los derechos humanos y la protección de estos. Y si lo vamos ligando desde el primer tema que empezó mi compañero, ¿no? Democracia, división de poderes, independencia judicial, cómo nos nombran a nosotros como jueces y la garantía que damos nosotros a estos derechos humanos. Vean lo importante. Pareciera que ayer yo que veía el grueso de personas que estaban en esta marcha de la democracia, porque yo también estuve ahí y no iba por un partido, sino iba por defender la democracia de México, vi la poca participación de chicos como ustedes. Y para mí es alarmante. Para mí fue alarmante porque vi gente más grande, gente jubilada que ha trabajado toda su vida y que goza de una pensión ahorita. Pero es preocupante que los chicos de ahora no defiendan la democracia. Entonces, de verdad yo les invito a que se empapen un poquito del tema. No es el partido político. No es estoy con determinada persona. Es querer a México y conservarla como estamos. No queremos un país, pues como en otros lados, ¿verdad? Que al rato imagínense ustedes grandes profesionistas, grandes mujeres que han empeñado en estudiar, ¿no? En crecer y que ganen 6 pesos como otros que dependen de una tarjeta. ¿Se les hace justo? Por algo están aquí. Por algo están aquí estudiando, por algo están en estas aulas. Y esta universidad, bueno, pues la maestra ahorita se ha encargado en tener rankings buenos a nivel internacional, mejores facultades. Mi alma mater, que yo, bueno, como dijo el magistrado Ricardo, egresamos de aquí y la verdad, híjole, ¿qué les podemos decir de la Facultad de Derecho aquí de la universidad? Aprovechen, pero aprovechen y sean gente de cambio. No se queden estáticos. Hagan algo por México, jóvenes, porque lo vamos a perder. Muchas gracias, pues muy buenos días a todos ustedes. Me toca a mí cerrar esta exposición y bueno, voy a hacer una recapitulación muy rápida de todos los temas tan variados que se han expuesto, pero que convergen en la importancia del Poder Judicial Federal, que lo damos por hecho, así como ustedes muchas veces damos por hecho quién nos da de comer, quién nos lava la ropa, quién ve por nosotros. De la misma manera, a veces nosotros damos por hecho el Poder Judicial Federal y no nos importa, no lo echamos, no lo vamos a echar de menos hasta que no esté. No vamos a extrañarlo hasta que no tengamos jueces y magistrados y ministros realmente independientes, realmente preparados. Empecemos por democracia. ¿Qué es la democracia? ¿No? Que hablamos de la democracia y no es solamente el respetar la decisión de todos y que todos seamos escuchados, sino también, y es muy importante, proteger a los que no hablan, proteger a los que no se ven, proteger a los que están realmente en una situación de marginación, de pobreza. Estos que hablaba el magistrado, que no tienen recursos para enfermedades, que tienen carencias inclusive de alimentarias, de habitación, dónde pasar la noche. Pensemos ahora los migrantes, la gente que viene
contra el sueño, que sale de su tierra y que se va a la aventura con niños chiquitos, con la familia, sin dinero, solos y expuestos. Bueno, pues esas personas en una democracia deben de ser protegidas. Las minorías deben de ser protegidas. Y la democracia implica, desde luego, como ya se vio, la división de poderes. La división de poderes es evitar que un grupo de personas, una persona o un grupo de personas, sea la que tome las decisiones. La división de poderes tiende a dispersar el ejercicio del poder, a que los demás poderes rindan cuentas a los otros, que haya frenos y contrapesos, que haya una posibilidad de revisar lo que están haciendo los demás. Esa es división de poderes, que incluye también, desde luego, esa autonomía, esa independencia. El poder legislativo hace leyes y el poder legislativo no puede estar sometido a la voluntad del Ejecutivo. No puede el Ejecutivo dictar la agenda de lo que tenga que hacer el Poder Legislativo. El Poder Legislativo no puede controlar al Ejecutivo, no puede decirle cómo tiene que gobernar. Y el Poder Judicial tampoco puede inferir en los otros dos poderes, ni los otros dos poderes en el judicial. Cada uno de los tres poderes debe de ser independiente. Y para optimizar la función pública, hay órganos constitucionales autónomos que están previstos en la Constitución y que son para realizar funciones específicas muy importantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, los tribunales agrarios. Son algunos ejemplos de organismos constitucionales autónomos que tienen que tener una autonomía de gestión. No quiere decir que no rindan cuentas, desde luego que rinden cuentas, desde luego que tienen que ser sometidos también a examen y escrutinio en cuanto a sus actividades y en cuanto a en qué se gastan su presupuesto, desde luego, pero no dependen de los otros poderes. Entonces, esto es importante, esta división y este respeto. Ahora, hablábamos también de la carrera judicial. Me dan ternura mis compañeros, porque están chiquitos, tan chiquitos mis niños. Sumados ellos dos no tienen los años que yo tengo en el Poder Judicial. Sumados. Este año cumplo 35 y este año cumplo 25 años de magistrado. Y hablaba a mí del primer concurso para mujeres, hablaba el magistrado también de los concursos. Pues déjenme decirles que yo me tocó cuando no existían los concursos. ¿A quién nombraban los jueces? ¿Quiénes nombraban a los jueces y los magistrados? Los ministros de la corte. Y eran de sus secretarios. Si tú no llegabas a la corte, olvídate. O sea, no había modo, forma, manera que tú fueras juez. Tenías que llegar necesariamente a la corte. En ese tiempo eran 25 ministros, 21 ministros numerarios y 5 supernumerarios. Eran 4 salas y había una sala auxiliar. Entonces, era muy complicado llegar a ser juez, era muy complicado llegar a ser magistrado. Y muchas veces, pues, sí llegabas por capacidad, pero en otras muchas, pues llegabas porque pues, eras cuate del ministro, porque te lo llevabas a comer, porque le dabas regalos caros, porque pues, le caías bien, punto, ¿no? Entonces, o porque eras familiar o amigo cercano de alguien cercano a él. Entonces, no garantizaba el que hubiera independencia, porque además, pues, ese proceso de selección implicaba, pues, estar agradecido. Y ese es el problema de la selección de los jueces. Si alguien te elige a ti, pues tú tienes una deuda con ese alguien y tienes que retribuirle de alguna manera el favor de haber sido elegido. Entonces, los procesos de selección deben de ser o garantizar de tal manera que el juez y el magistrado no le deba a nadie más que a su propio esfuerzo el haber llegado ahí. Y los concursos no es el mejor medio, tal vez, no es la forma única y más precisa para garantizar independencia, autonomía y capacidad, pero se acerca más. Es lo más objetivo que hemos encontrado para poder seleccionar a un juez. Y les digo, me da ternura porque a mí me tocó el primer concurso. El primero, no existía. A mí me tocó participar en el primero. Y también igual,
intentaron inscribirse más de 2,000 personas, finalmente quedaron 1,200, segunda etapa 800, tercera etapa 600 y eran 70 plazas y quedamos 62, sobraron 8. Entonces yo soy el primer examen de oposición que hubo. Ya estábamos hablando de 1996 y yo entré como juez en 1997. Entonces, los procesos de selección sí han garantizado cierta autonomía, cierta independencia y hoy día estos procesos pues pasan por estos exámenes. Han ido cambiando, han tenido varias formas de establecerse. Yo todavía, a mí me tocaron exámenes psicológicos, a mí me tocaron también otro tipo de exámenes diferentes a los que hoy se aplican. Hubo alguna generación en donde primero les dieron un curso y después del curso vino el examen. Entonces, hay distintas formas, pero lo importante es que ha funcionado y creo que hemos tenido un poder judicial desde la gran reforma del 94 a la fecha, poder judicial que ha crecido mucho y que si bien tenemos fallas y tenemos errores y tenemos deficiencias, creo que es más lo positivo y ese es el punto toral. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué hacemos por tus derechos? Bueno, ya comentamos que nosotros somos principalmente jueces de amparo, pero no necesariamente. Los jueces de distrito conocen generalmente, en muchos de los estados, son mixtos y conocen tanto de procesos como de amparo. En algunos lugares se dividen y hay jueces de procesos y hay jueces de amparo. Aquí, por ejemplo, en procesos penales hay jueces de proceso penal, hay jueces también relativos a amparo. Y dentro del proceso penal, pues obviamente hay jueces de control, jueces de instrucción, el Centro de Justicia Penal, jueces de ejecución, en fin, de acuerdo al nuevo proceso penal. Pero lo importante es que tenemos jueces que son elegidos a través de concursos y que conocen de juicios federales, pero también de amparo. Tenemos tribunales colegiados. Tribunales colegiados conocen también de amparo. Pero ¿por qué jueces y tribunales, amparo? Sí, porque hay amparo indirecto y amparo directo. El amparo directo es judicial. El amparo directo es contra sentencias definitivas, contra laudos y contra resoluciones que ponen fin a juicio. Y los jueces de distrito conocen de amparo indirecto. En principio, todo aquello que no sea sentencia definitiva, que no sea un laudo o una resolución que pone fin a juicio, pues se impugnará en amparo indirecto. ¿De qué conoce la jueza? De todo, ¿no? Desde una orden de clausura, desde una negativa a renovar una licencia de autorización de funcionamiento de una tienda, de un restaurante, también a una orden de aprehensión en contra de una persona proveniente de un juicio de naturaleza penal, una orden de aprehensión que no proviene de autoridad judicial, proviene contra una orden de lanzamiento, contra un embargo practicado porque no pagué un pagaré. Así de variado puede ser lo que podemos conocer. Conocemos de despidos en juicios laborales, de negativas a indemnizaciones constitucionales. Conocemos de irregularidades, por ejemplo, en visitas domiciliarias en materia fiscal, cuando llega un visitador fiscal y te viene a revisar tus asientos contables si tienes un negocio. Todo eso así de variado es lo que nosotros hacemos. Comentábamos, por ejemplo, qué es lo que hace protegiendo tus derechos. La siguiente diapositiva habla de, por ejemplo, un problema, violencia obstétrica. ¿Qué es la violencia obstétrica? ¿No? ¿Cuántas de ustedes como mujeres han ido a revisión con ginecóloga o ginecólogo y han sido objeto de violencia obstétrica? ¿No? El que haya tocamientos indebidos, el que sean mal tratadas en la revisión ginecológica, en haber, por ejemplo, quienes
tienen discapacidad. Yo tengo una amiga muy querida, Ana Angélica, que está por un accidente en silla de ruedas, quedó paralítica de sus miembros inferiores, y cuando ha ido a revisión ginecológica, el ginecólogo se queda, o la ginecóloga se queda, ¿y usted también viene a revisión? Sí. ¿Y cómo se le revisa a usted? No tiene ni idea, ni idea. Entonces, dentro de las tesis, dentro de los criterios que el Poder Judicial Federal ha emitido una serie de lineamientos, ha emitido una serie de parámetros para que los médicos se sujeten a la revisión ginecológica, para que no sea violentada, maltratada o que sea dentro de su sexualidad afectada una mujer en una revisión obstétrica. Pero como eso, también podemos pasar al siguiente. Tenemos la inclusión, ¿no? ¿Cuántas veces gente con discapacidad, gente migrante, gente afromexicana, gente de la comunidad LGBT, pues no se le permite el acceso a determinados lugares? No se le permite el acceso a determinadas instituciones, no se le contrata por determinadas circunstancias, porque estás embarazada, por ejemplo, o bien porque tienes manchada la cara y pues tú vas a tratar al cliente. Sí, imagínate la gente que va a venir aquí al restaurante y tú vas a estar ahí con tu cara manchada, no, la gente se va a ir. Eso se llama discriminación. Y nosotros, a través de nuestras sentencias, a través de la Corte, a través de los criterios, va generando, así, los criterios de la Corte, de tribunales colegiados, son tesis. A veces esas tesis, en determinadas circunstancias, ahora se llaman precedentes. Con una sola sentencia se crea la obligatoriedad del precedente. Esto lo hace la Corte y esto lo hacen los plenos regionales de circuito. Y los tribunales colegiados, a través de 5 sentencias en el mismo sentido, sin ninguna en contra, crean lo que se llama jurisprudencia. Bueno, pues estas precedentes y jurisprudencias son fuente formal del derecho, son como si fueran ley, y esto le hace obligatorio a las autoridades seguir estos criterios. Y a través de estos criterios, a través de nuestras tesis, protegemos derechos humanos, libertad, seguridad jurídica, igualdad, propiedad y los derechos económicos, sociales y culturales. El derecho al medio ambiente, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un orden económico justo, el derecho a la democracia. Todo esto lo protegemos a través de nuestras sentencias. Muchos años, ustedes les ha de haber tocado seguramente a lo mejor ver a sus padres, ver a amigos de sus padres, ver a familiares que caían en manos de agiotistas, de gente que en un determinado momento por una necesidad les prestaban dinero y les hacían firmar un pagaré, con unos intereses increíbles, ¿no? 10%, 15%, 20% mensual. Y tu deuda, que era de 1,000 pesos, de repente al cabo de 3 meses, pues ya debías 5,000, 8,000, 10,000 pesos. Entonces, la Corte, al cabo de los años, emitió jurisprudencias donde estableció la obligación de los jueces de revisar en cada caso si los intereses ordinarios y los intereses moratorios son o no usurarios. Y tiene la obligación el juez de analizarlo y de reducir oficiosamente el monto de esos intereses. Entonces, eso significa que sin que tú lo pidas, sin que tú lo hayas solicitado, por el solo hecho de que te demandaron y de que tú tienes que pagar, si el juez detecta que los intereses que tú te obligaste a pagar son usurarios, los reduce. Y de aquel 70, 80, 120% anual, pues queda un 36 a un 40% anual. Entonces, esto es la vida diaria.
Esto es lo que sucede. Y es un verdadero orgullo ser juez cuando tú ayudas a que una persona inocente salga de la cárcel, cuando tú ayudas a que alguien recupere su casa, cuando tú ayudas a que alguien pueda ver a sus hijos después de muchos años, cuando tú logras que un niño pueda finalmente reconocer quién es su padre y que él tenga la obligación de mantenerlo, pero no solamente de eso, de verlo, de convivir con él, de educarlo, de corregirlo, de formarlo, entonces te das cuenta de lo importante que es lo que haces día a día. Porque finalmente el amparo es terminal. El juicio puede haber iniciado en cualquier instancia. Las controversias y los actos de autoridad pueden ser municipales, pueden ser estatales y pueden ser de cualquier materia. Puede ser materia laboral, puede ser materia agraria, puede ser materia administrativa, puede ser una orden de deportación o destierro, puede ser un juicio sucesorio, puede ser una orden de embargo, pero cualquiera, sin importar la naturaleza, va a llegar al Poder Judicial Federal. Materia electoral va a llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Va a llegar. Y nuestra función es preservar, proteger los derechos humanos de los gobernados, de las personas. Y para eso nos preparamos. Para eso, a pesar de las jornadas, comentaba el magistrado Ricardo, pues es que cada quien tiene nuestra historia personal. Él tiene la fortuna de ver a su madre viva, afortunadamente. Yo no. Yo quedé huérfano a los 15 años por cáncer de mi madre. Mi madre llegó a pesar 15 kilos cuando murió. Entonces, y tuve que enfrentarla sola, porque mi padre había perdido la patria potestad por violencia en contra de mi madre. Entonces, tuve que enfrentar a los 15 años, sin hermanos, sin tíos, sin familia, la vida. Y aquí estoy. Y yo le debo mucho de lo que tengo al Poder Judicial Federal. Yo era una bala perdida. Y sin embargo, el Poder Judicial me dio trabajo, me dio disciplina, me dio orden, me costó mucho trabajo, demasiado trabajo, pero lo aprendí con los años. Y aprendí que no existe nada mejor que el trabajo honrado, no existe nada mejor que el orden, la disciplina, la dedicación y el estudio. Hoy día tengo 3 doctorados, tengo 3 maestrías, tengo 72 diplomados y al cabo de todos estos años o me la paso dando clases o me la paso tomando clases. Todo el tiempo. Y le agradezco, pero tengo vida, sí tengo vida también. Sí, también, y sí escucho Peso Pluma, por cierto. Tengo la libertad y esto gracias al Poder Judicial del lado de adentro, pero también somos garantes de sus libertades. Ustedes tienen la libertad de vestirse como quieran, tienen la libertad de pensar como quieran, tienen la libertad de escuchar la música que se les pegue la gana. Bueno, nosotros nos encargamos de ello y el garantizar tener leyes que faculten esa libertad y que garanticemos jueces que sean garantes de esas leyes y que defiendan sus libertades, que defiendan su derecho a ser como ustedes quieran ser. Eso se llama, hay un derecho humano que es un derecho humano hermoso y se llama el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y ese derecho es de que cada quien tenga su propio y personal proyecto de vida, que cada uno de ustedes haga de su vida lo que quiera con ella. Ustedes son, como decía el poeta Amado Nervo, el arquitecto de su propio destino. Cada quien hace de su vida lo que quiera hacer. No hay límites. Los límites se los ponen ustedes. No hay trabas. Ustedes llegan hasta donde quieran llegar. Y sí, los invito igual a que den una vuelta a las redes sociales. La JUFED tiene varias redes sociales. El Poder Judicial de la Federación tiene varias redes sociales. En todo, en Facebook, en X, en Snapchat. En todas las redes tenemos presencia. TikTok, tenemos presencia. Tenemos un exministro haciendo TikToks con Taylor Swift.
Entonces, es Swiftie, de hecho. Entonces, tenemos de todo en la viña del Señor. Entonces, los invito para que se acerquen a nosotros. Nosotros estamos haciendo también la intención de acercarnos. Yo soy conferencista en la Casa de la Cultura Jurídica de aquí en Toluca. Está en la calle de Hidalgo, casi llegando a Isidro Favela. Y ahí se dan conferencias todo el año. Son gratuitas, solamente hay que registrarse, les dan constancia. Generalmente son a las 5 de la tarde. Yo normalmente doy un promedio de 15 conferencias al año ahí. Entonces, los invito a que se acerquen. Damos muy variados temas de todo lo que se les pueda ocurrir, desde drones hasta situaciones relativas a derechos de inmigrantes o protección de lenguas indígenas o situaciones en materia penal, en materia laboral, ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En fin, acérquense, nosotros también tratamos de acercarnos a ustedes, entablemos un diálogo, queremos que nos conozcan y queremos que en un futuro muchos de ustedes estén con nosotros. Es una carrera maravillosa, es extraordinario, les insisto, las satisfacciones que da el ser juzgador federal no tiene parangón, el poder resolver en última instancia sobre situaciones tan importantes para la vida de las personas es una alta responsabilidad, que implica un gran compromiso, pero que implica también una gran y enorme satisfacción. Ustedes son el futuro. Nosotros, como dijo ya Avi, ellos pues están, yo creo que para abajo de media tabla. Yo ya voy ya en la parte final de mi carrera y de mi vida. Tenemos retiro obligatorio a los 75. Estoy a días de cumplir 63 años. Entonces yo voy en la parte final. Ustedes son quienes tienen la responsabilidad de continuar la estafeta. Yo siempre aquí, yo di clases aquí 8 años, no estudié aquí, pero di 8 años clase aquí, en licenciatura, en maestría y en doctorado. Y la verdad es que ha sido un honor siempre. Participé en más de 100 exámenes profesionales aquí y tengo un gran orgullo de pertenecer en el alma y moralmente a esta institución. Y es una gran escuela, deben de sentirse muy orgullosos de pertenecer a la Universidad Autónoma del Estado de México. La maestra María José ha hecho y está haciendo un papel extraordinario y bueno, aprovechen. Y yo siempre he tenido practicantes y toda la vida de la universidad, ahorita tengo 3 en el tribunal, siempre he tenido. Entonces, las puertas están abiertas y acérquense a nosotros, atrévanse a conocernos y atrévanse a conocer el Poder Judicial Federal, se van a llevar una grata sorpresa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Con ya no tiene otro tema, ¿verdad, doctor? Ortega, bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que quiera hacer alguno de ustedes directamente a nuestros excelentes ponentes? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, pues le agradecemos su presencia y me voy a permitir darle el uso de la palabra a la maestra María José Bernal Aguilar, directora de esta facultad. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo agradezco al doctor Raúl Arenas, al doctor Aguilera, que hayan traído este foro, este conversatorio, El Derecho está en tu vida. Agradezco a nuestros invitados, a la jueza Abigail Ocampo Álvarez, al magistrado Juan Carlos Ortega Castro y al magistrado Ricardo Garduño Pastors, actual profesor de nuestra facultad. El doctor Juan Carlos está
ha sido invitado para que regrese, espero que podamos lograrlo pronto. También maestra Abigail está invitada. Es importante que nosotros, ustedes les preguntaban si conocían a alguien del Poder Judicial Federal. Afortunadamente los magistrados se están integrando a dar clases en la facultad para que ustedes conozcan de propia voz lo que hacen los jueces, lo que hacen las personas juzgadoras en el día a día para proteger estos derechos y para proteger lo que nosotros estudiamos todos los días, que es la justicia, ¿no? Yo les digo siempre, en sus manos va a estar el proteger la libertad, la vida, el patrimonio de las personas. Entonces, para hacerlo tenemos que estar bien preparados. Para mí es muy importante que ustedes se acerquen a las personas juzgadoras para que también, que era lo que ustedes me comentaban, también queremos saber cómo son, cuáles son sus preocupaciones, cómo es su día a día. Afortunadamente nuestros invitados hicieron también el favor de comentarnos un poquito de estas expectativas. Y para mí es importante que ustedes vean que para ser abogado hay que estar, y abogada hay que estar actualizados. Tenemos que tener experiencia profesional, generar experiencia profesional, especializarnos y proteger nuestra área de conocimiento, que es lo que finalmente es el interés de la Facultad de Derecho. Nosotros nos formamos para que a nuestro egreso podamos tener herramientas específicas para proteger derechos de las personas. Entonces, yo espero que estos temas les sirvan para reflexionar acerca de otro tema que es fundamental. Nosotros vivimos en un estado democrático que está fundamentado en una constitución, y nuestra constitución maneja ciertos principios. Un principio fundamental, como ya lo comentaba el magistrado Garduño, es la división de poderes. ¿Para qué sirve la división de poderes? ¿Cómo podemos fortalecer esta división de poderes? Son temas de los que nosotros tenemos que discutir todos los días en el aula. Entonces, esta es una invitación para que nosotros reflexionemos, porque efectivamente la democracia no solamente es votar. La democracia, como un principio constitutivo de nuestro Estado, se defiende de manera de formas diversas. Sí, una es la división de poderes, tenemos la transparencia, la rendición de cuentas, la buena gobernanza como mecanismos de fortalecimiento, la participación ciudadana como mecanismos para fortalecer esta democracia en donde ustedes se pueden integrar. Algo importante, pues sí, para que nosotros logremos la división de poderes, el fortalecimiento de la democracia, pues es la independencia de no solamente el Poder Judicial, sino de todos los poderes de los otros poderes. A nosotros también nos toca renovar la teoría, empezar a hablar de por qué la autonomía, para qué surge la autonomía como un mecanismo para fortalecer las funciones de cada orden de gobierno. Entonces, son temas que ustedes tienen que escuchar, reflexionar, trabajar, cuestionar, y para eso estamos aquí, para que ustedes puedan también platicar con nosotros. Pero bueno, en fin, yo les agradezco nuevamente su presencia aquí a nuestros invitados y a ustedes. Espero que esto les haya sido de utilidad y estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros invitados y feliz día. Vamos a pedirle a nuestra directora haga entrega de los reconocimientos a nuestros excelentes ponentes. Por favor, si tan amable. Al doctor en Derecho, Ricardo Garduño Pastén. A la maestra y jueza Abigail Ocampo Álvarez. Al doctor y magistrado Juan Carlos Ortega Castro. Por su participación, muchas gracias, maestro Alfonso Contreras, muchas gracias, maestro Lauro Sánchez Bertis, muchas gracias, gracias a todos ustedes, que tengan buen día. Muy amable.